Entonces, Orlando de Virginia Woolf, un clásico de la literatura inglesa del siglo XX. A Virginia Woolf le debemos muchas cosas, entre ellas García Márquez, por ejemplo. Le debemos la posibilidad de pensar que la literatura no tiene que comprometerse con cosas reales, por ejemplo, pero que tampoco tiene que volverse fantasía constantemente, como este balance entre voy a narrar algo que podría estar pasando, pero que tiene elementos fantásticos, lo que llamamos realismo mágico, lo traemos en parte de Virginia Woolf. ¿Listo? Entonces le debemos a ella en parte a todo lo que Latinoamérica llama el realismo mágico y el boom. Las mujeres le deben a Virginia Woolf uno de los textos más importantes del feminismo, que se llama Un cuarto para, en inglés es It's a Room for Her Own, for Its Own, for Our Own, que es como un cuarto para sí misma, es un ensayo en el cual ella explica lo difícil que es ser una mujer escritora. Y por lo tanto se estudia mucho y ha renacido además recientemente. Virginia Woolf muere en el 40 y pico y hasta el 70 es que empieza a sonar su nombre con más fuerza en la academia. ¿Listo? Entonces, esta es Virginia Woolf. Ella nace en el 82 y se suicida en el 41. Virginia Woolf es hija de un importante editor, escritor y crítico literario. Viene de una familia bastante culta, pero con un montón de problemas familiares. Al parecer, tanto su papá como su mamá habían enviudado y se casan. Entonces ella tiene un montón de hermanos y de hermanas, de medios hermanos y de medios hermanas. Y la mamá de Virginia también muere cuando ella era joven, y eso implica un montón de traumas familiares. También tiene una hermana que tiene alguna deficiencia del desarrollo cognitivo, que termina siendo encerrada en un manicomio a finales del siglo XIX. Entonces, pues Virginia Woolf sufrió un montón de abatimientos emocionales. Tanto así que ella terminó desarrollando episodios maníacos y depresivos y decide suicidarse en un lago. Se pone un vestido y se llena los bolsillos de piedras y se tira al lago y deja hundirse y ahogarse, ¿no? Le deja una carta a su esposo, que no me acuerdo cuál es su nombre, pues ese señor de apellido Wolf, diciéndole que pues muchas gracias, pero pues ella no considera que bajo ese estado anímico ella pueda servirle a él de mucho, a que ella ya no quiere vivir, y pues el esposo es un escritor ensayista, entonces pues, que es mejor que ella se haga a un lado. Escribió 9 novelas, como 20 cuentos y un montón de ensayos. Ella es más académica que literata, en cierto sentido, por lo menos en el volumen de producción, pero es reconocida más por su trabajo literario que por el académico. ¿Qué hace? Les digo, ella es hija de un teórico literario, de hecho le echa unas pullas a su papá en alguna parte, luego les digo dónde. Es muy famosa por los que más se conocen son la señora Dalloway, que cuenta el retorno de los soldados después de la Primera Guerra Mundial, Alfaro, Orlando, que fue la que leímos, y Las Olas. Se supone que Las Olas es de los más raros, porque son el pensamiento, son 4 personajes pensando al tiempo, y cada párrafo que uno va leyendo es un personaje nuevo, diciendo algo sobre un evento, y conforme uno va leyendo esos pensamientos, uno va armando una historia de qué es lo que está sucediendo. Dicen las estudiosas que si uno lo lee en inglés, a cierto ritmo, la novela se escucha como las olas en el mar. Tiene esa cadencia de las olas en el mar, ¿no? Entonces, al parecer, está inspirada en esa emoción, ¿vale? Como verán, todas sus novelas, entonces, Orlando es la más legible, todas sus novelas, entonces, son raras. ¿Por qué? Pues porque esta señora es lo que llamamos una autora de vanguardia. Fíjense que ella escribe
desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1915, y se suicida antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo entre guerras, en Europa se desarrolla lo que llamamos literatura vanguardista. Básicamente, la explicación tradicional que se da es la gente después de la Primera Guerra Mundial en Europa dice como somos una gente horrorosa. La humanidad tiene algo raro que es esta capacidad de destrucción impresionante. Si bien antes en el siglo XIX y en el siglo XVIII se vivieron muchas guerras, como las guerras napoleónicas, que también fueron de alto impacto, en esas guerras las confrontaciones eran mucho más sencillas. Yo llegaba al lugar de la batalla con mis tanquecitos y mis caballitos y mis pistolitas y nos matábamos ahí. Pero la Primera Guerra Mundial implicó un cambio en la concepción de la guerra porque hubo mucho enfrentamiento de lejos, especialmente mucho enfrentamiento en trincheras. Habrían trincheras de cada lado y tiraban a matar a lo que hubiera al otro lado de la trinchera. Empiezan las guerras químicas, entonces lanzaban gases para matar a todo el mundo. Empezó el uso de tanques, entonces y además empezó el uso es la primera guerra que tiene fotografías y tiene la posibilidad de una exposición mediática rápida. Entonces, como que son más conscientes, como cultura somos más conscientes, o los europeos son más conscientes de las posibilidades de la maldad humana. Entonces, toda esta generación queda supremamente trastocada por todos los efectos de las guerras y deciden experimentar o un resultado, dice la teoría, ya no podemos pensar ordenadamente, ¿no? Lo que esperamos normalmente de una lectura, que es iniciar, que es continuar y terminar, no se puede dar, ¿no? No estamos en condiciones normales como para pensar que podemos narrar nuestra época en condiciones normales. Estamos en un momento caótico y entonces la literatura va a reflejar eso. Virginia Woolf hace parte de una cosa llamada el Círculo de Bloomsbury, que es un grupo de intelectuales, artistas y literatos, su esposo hacía parte de ese círculo, que vivían cerca en el barrio de Bloomsbury en Londres y eran un grupo intelectualmente activo frente a ese tipo de cosas. Por eso ella hacía más trabajo, digamos, más tipo de ensayos, cosas por el estilo, que solo escribir literatura. Entonces a ellos les gusta experimentar un montón. Virginia Woolf es la inventora o una de las principales expositoras de un mecanismo narrativo propio de esta época que aparece en Orlando hacia el final, más que todo, que se llama el monólogo interior, que es, lo vamos a ver un poco más adelante, o hacia el final, digámoslo ya, que es la idea de que los pensamientos nunca van al mismo tiempo que la historia. O que si yo me sentara a transcribir 5 minutos de las palabras que yo pienso o de lo que yo pienso en términos de oraciones, no tendría 5 minutos de verdad, sino probablemente podrían pasar años en mi mente. El mayor expositor de esta estrategia es un señor llamado James Joyce, que es un irlandés que tiene un libro ilegible, que es de los más difíciles de leer, que se llama Ulises. El Ulises de Joyce es, creo que la narración en un día de la vida de este tipo, que es un enredo completo porque a veces uno no sabe si lo que está narrando es lo que está viendo, lo que está pensando, lo que está recordando, lo que está sintiendo. Pues bueno, Virginia Woolf es una de esas autoras que explota este recurso de tratar de, a través de la literatura, expresar como toda la marea de pensamientos que uno tiene. Traten de hacer ese ejercicio algún día, por ejemplo, ahorita lo pueden estar haciendo. Si ustedes fueran a narrar, si ustedes fueran a poner en papel lo que está pasando ahora, sin ponerle orden, sin decir, bueno, primero estoy viendo tal cosa, estoy escuchando tal cosa, estoy sintiendo tal cosa, sino conforme va llegando, pues nos va a llegar una
parrafada, casi que ilegible, porque mi mente en este momento está pensando en lo que veo en la presentación, a la vez pensando qué hora es, a la vez teniendo en mente lo que ustedes me dijeron, a la vez pensando en que a las 6 me tengo que tomar un medicamento, así como, y de pronto hay algo que me recuerda algo de mi infancia y quizá en algún momento me distraigo y entonces pienso en la mosca que está pasando por frente a mí. Y entonces lo que ellos tratan de hacer, especialmente Virginia Woolf y James Joyce, es, bueno, pues si es la mente humana y la literatura siempre ha querido expresar, de hecho, cómo es un ser humano, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la literatura de vanguardia expresa todo esto. Por eso es difícil de leer de entrada, aunque este es el más legible. Vamos a ver por qué es el más legible. ¿Listo? ¿Qué más de decir sobre esta señora? No. La novela, mentira, sí iba a decir algo. Ella con su esposo abren una editorial que se llama The Hogarth Press, que se autopublica, ¿no? Por eso ya no tuvo ningún tipo de dificultad de publicar este tipo de cosas, como que el catálogo, como que el establishment editorial le dijera, uy, no, eso está muy difícil, no lo vamos a publicar, porque pues tenía el suficiente dinero y tenía una editorial por su cuenta. Esta es la portada de la primera edición, Orlando, una biografía. ¿Listo? Como nos contó Claudia, está inspirada en la vida de Vita Sackville West. Vita Sackville West, ahorita la vamos a ver, es una amante y amiga de Virginia Woolf. Es ante todo una parodia del género biográfico, ¿listo? Es importante que entendamos que cuando nos dice que es una biografía, no es que nos esté haciendo una verdadera biografía, sino que se está burlando de hacer una biografía, ¿no? Precisamente se está burlando de esta idea de que los biógrafos son capaces de contar la vida de una persona, ¿no? Hay muchos momentos en los cuales la voz narrativa dice, yo como soy el biógrafo, pues tengo derecho a saber esto, pero no tengo derecho a saber aquello. O intenté averiguar esto, pero pues no lo logro, entonces pues me lo tengo que inventar, ¿no? Es una demostración o es una manera de mostrar que la simple idea de tratar de pensar en expresar la vida de una sola persona de una manera organizada, clara y concisa es falsa, ¿no? Es una mentira que nos hacemos todos, incluso de pensar que podemos crear una narrativa sobre nuestras vidas que tenga orden, claridad y que sea coherente y constante y consistente, no. La vida de las personas es un sancocho y por eso esta novela es un sancocho. ¿Listo? Incluye elementos vanguardistas, los que les hablé, el realismo mágico, entre comillas, porque el realismo mágico se habla solo cuando estamos hablando de Latinoamérica, pero pues tiene sus orígenes, se puede rastrear a Virginia Woolf, y el monólogo interno, que es precisamente es esta estrategia de pensar la transcripción del pensamiento. Y creo que lo que es más evidente, por si les preguntaba si era escandaloso, no es que hace una crítica a los roles de género, específicamente a la sociedad inglesa, pero pues, como la sociedad inglesa pues, nos conquistó a todos en algún punto, como el imperio británico fue en algún punto el imperio más grande, y pues, la sociedad inglesa está inmersa en lo que es la sociedad europea occidental, pues es una crítica a los roles de género que nos revisten a nosotros y a nosotras. Puede ser escandaloso porque más allá de si las mujeres pueden o no, esta idea de la posibilidad de cambiar de un género a otro, que hoy en día llamamos transgenerismo, transexualidad, pues hoy en día hay debates muy grandes al respecto sobre si es natural o no, si es posible o no, si la política debería tenerlos en cuenta o no, entonces por eso estaba preguntando. Para esta época ni siquiera existía ese concepto. Freud ya estaba haciendo investigaciones al respecto y sus respuestas siempre son como las de Freud, ¿no? Todo es causa de un trauma de infancia extraño. Pero ella le da un tratamiento impresionante para su época, se me hace que es bastante tranquilo además, no quiere ahondar en el asunto, simplemente dice, bueno, Orlando se volvió. Así como Orlando puede vivir 400 años, pues Orlando puede pasar de ser hombre a mujer, de mujer a hombre, ¿qué? De hombre a mujer, y pues ya la literatura nos permite eso. Qué emocionante que la literatura nos permita eso. Sigamos con el asunto, y como yo
soy su biógrafo nada más, dice la voz narrativa, o Virginia, digamos, pues no me va a poner a juzgar eso. De hecho, en la parte en que sucede toda la transición, dice, pues muchos científicos y filósofos y mucha gente ha pensado al respecto, pero pues a mí no me importa. Yo voy a aceptar las cosas como son. Orlando despertó siendo mujer y así va a seguir. ¿Listo? Entonces luego les cuento, cuando lleguemos a esa parte, les cuento un dato curioso al respecto de cómo la literatura ha tratado. ¿Listo? Esta es Vita Sackville-West. Fue una poetisa, de hecho ganadora de un premio, de 2 veces de un premio de literatura de poesía muy importante en Inglaterra. Fue amiga y amante de Virginia Woolf. Y se supone que le inspiró la novela cuando un día, como nos contó Daniel, con respecto a los derechos de herencia en Inglaterra de igual, un día fueron a la finca de la familia de Sackville, de Vita, y les dice a Virginia, como todo esto podría ser mío, era una gran villa, como la villa que tiene Orlando, pero como yo nací mujer, no puedo. Entonces eso le genera un cuestionamiento muy importante a Virginia Woolf, que además no es el único, sino que se conecta con un montón de temas que ella discute. Entonces ella se da cuenta que es importante pensar cómo el género afecta a la escritura, por ejemplo, cómo el género afecta el poder escribir, el poder producir, el poder crear cosas. En este ensayo que les digo que es muy famoso para ella, es un cuarto para sí misma, Virginia Woolf dice, para poder escribir una mujer necesita plata y necesita un cuarto para sí misma, cosa que nunca tiene. Una mujer, por lo menos durante esta época, no tenía un espacio de intimidad a menos que fuera una mujer de dinero. Y aún así, si tuviera un espacio, una mujer de dinero, si tuviera dinero, no va a conseguir que la publiquen tan fácilmente. Para esta misma época tenemos el ejemplo de Jane Austen. Jane Austen hoy en día es una gran escritora supremamente reconocida, que es la de Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad, que son esas películas y esas novelas de señoritas de buena familia esperando que un hombre las case y que sufren porque su hermana se casó con el que querían ellas y tales. Y a pesar de que es una gran escritora, Jane Austen publicó bajo seudónimo masculino, porque ella era una niña de bien que no podía pensarse que escribía, ¿no? Entonces, todo este asunto de las posibilidades que una mujer como Vita, como ella, tienen a la hora de expresar su realidad por medio de la escritura, por el simple hecho de ser solo mujer, hace que ella se cuestione cómo sería su vida como hombre y la lleva a todo este viaje histórico nacional sobre cómo se han ido desarrollando los roles de género en la historia inglesa y a la vez pues, le permite echar pullas a la historia y a la literatura, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es este viaje. Listo. Entonces, a través de las cosas de una bibliografía, Woolf critica 6 periodos de la historia inglesa. Claudia tiene mucha razón al pensar que son 5, porque la época victoriana y el romanticismo los podemos unir. Entonces, que uno no llama época victoriana, sino desde 32, 37. Entonces, pues, no quería dejar este pedacito. Entonces, el romanticismo, pero vienen siendo lo mismo, ¿vale? Son 400 años de historia, lo cual implica cambiar de estilo. Empieza con una sobrecarga de ciertas descripciones y luego pasa a escribir otras cosas y es porque nos está contando cómo la lengua inglesa misma ha ido transformándose y cómo la literatura ha respondido a tales transformaciones. Por eso en inglés debe ser una maravilla de leer, pero pues claro, nos debe costar un montón, ¿no? Entonces empieza con la época isabelina, sigue con la restauración, la ilustración, el romanticismo y la época victoriana, siglo XIX, y la actualidad pues para Virginia Woolf, que es de 1900 a 1925. ¿Listo? Recuerden que, o no sé si recuerden, sino más bien, la parodia es un género bastante complejo en la medida en que implica a la vez un conocimiento muy
cercano de lo que estoy parodiando para que sea una buena parodia y a la vez una crítica muy fuerte de lo que estoy parodiando, ¿no? En ese sentido, la parodia implica casi que transformarse en lo que yo estoy criticando y se puede confundir con que uno está alabando lo que se está criticando, ¿no? Está en el borde entre que yo amo de lo que me estoy burlando. Pero en general su objetivo principal es mostrar qué tan absurdo es aquello que quiero criticar. Entonces ella lo que va a hacer es va a criticar esa distinción que tenemos entre hombres y mujeres y va a criticar cómo esa distinción se traduce en la manera en que pensamos la escritura, pensamos el rol del escritor y de la escritora, pensamos las posibilidades que los escritores y las escritoras tienen para producir y en general cuál es la función del hombre a la hora de conquistar, cuál es la función de la mujer a la hora de dejarse ser conquistada, pueden administrar o no sus bienes, pueden salir o no pueden salir, como todos lo que llamamos tradicionalmente roles de género. ¿Listo? Entonces vamos poquito a poquito. Entonces, la época isabelina, que es la más antigua, se llama isabelina porque pues, estaba en el trono la reina Isabel. Va del 58 al 603, aunque en el libro va un poquito más allá, en la medida en que ya hay un rey, que es el siguiente, Jorge, si no estoy mal, o Eduardo. Y porque en 1608 hubo una gran helada en Londres, de las más fuertes de la historia, que es donde sucede todo el episodio de Sasha y de eh, el festival este que había sobre el Támesis congelado. ¿Listo? Nos narra la infancia y juventud de Orlando. ¿Listo? Aquí es donde uno empieza a ver cuál es nuestro personaje que vamos a explorar. Está llenísimo y cargadísimo de descripciones poéticas, casi que en verso de lo que es la vida. El autor de la época isabelina más famoso, Shakespeare, fíjense que él en ese momento trata de hablar de algún momento acercarse a Shakespeare. Y en esta época, además, pues no se escribían novelas, ¿no? Se escribían obras de teatro, tragedias y comedias. Entonces, toda la narrativa y la manera, el tono que tiene esta primera parte del libro, es un tono pensado en ese momento. Es un tono más de describir escenarios, dar muchos detalles sobre cómo se ven las cosas, dónde están ubicados los lugares y tratar de generar algún tipo de narrativa que sea atrayente y que me genere algún tipo que llegue a un punto climático en el cual todo se desemboca y todo cae, ¿no? Entonces empezamos viendo que Orlando tiene una sensibilidad poética y es un niño noble, con mucho dinero, cercano a la realeza, que es encantador, es una cosa muy importante. Fíjense que eso ya lo habíamos visto con Paraíso, desde el autor Tanzano, digo, el de Tanzania, que hay una fascinación por los muchachos lindos en la literatura, ¿no? Hay algo que hace que la gente que sea linda le permita hacer un montón. Entonces, vemos este Orlando, que es este muchacho maravilloso, precioso, destinado a los valores propios de la nobleza, ¿no? A tener esta esposa que le cuadra y él es feliz, y de repente, chun, el conflicto propio de cualquier comedia o cualquier tragedia clásica isabelina, un problema amoroso. Se enamora de la que no es, y empieza a desencadenarse algún tipo de desenlace dramático climático, que es precisamente lo que sucede en el barco. Hay un conflicto que hay que resolver, hay una duda, me quiere, no me quiere, en el clásico ser o no ser de Shakespeare, la reflexión propia del personaje, que además en la naturaleza ve reflejado los, los sucesos de sus emociones, y justo cuando ya toma una decisión, que es me voy a volar con Sasha y voy a vivir la vida, no me importa abandonar como toda esta monarquía que está ahí formándose, porque además esta es una de las épocas más fuertes del Imperio Británico, la que le permite
como crecer y ser lo que hoy es en día. No me importa abandonar eso, lo voy a hacer por amor. Y justo en ese momento, y a pesar de tener la duda de que si Sasha es una mujer valiosa para lo que él representa, porque estuvo con un marinero, o no se sabe si estuvo con un marinero, el río se descongela y él ve cómo el barco de ella se va, ¿no? Entonces, hace esta parodia un poco de cómo son la literatura de la época isabelina. Yo creo que a mí sí me engancha esta primera parte. Tiene um, sí, esta construcción novelesca, no de novela escrita, sino de telenovela, ¿no? Del enamoramiento y de vamos a ver si lo logra o no. Y nos bota la primera decepción amorosa de Orlando y aquí acaba la primera parte de esta crítica y de esta parodia histórica que hace Virginia Woolf. Seguimos con la restauración, pero se llama restauración porque hubo un periodo ahí entre el periodo isabelino y en el cual el rey sale de Inglaterra porque empiezan los movimientos parlamentarios en Inglaterra y dicen, no, tenemos que sacar al rey. Y el rey vuelve y dice, vea, voy a restaurar la monarquía con ciertas modificaciones. Entonces aquí es donde Orlando se va a Constantinopla, ¿no? Aquí empieza a hablar también del expansionismo imperial británico. Orlando no se va de misión, ¿cómo se dice eso? Cuando él es de embajador a su reino más amigo. Es decir, no se va al vecino que más quiere, sino se va a su principal, digamos, enemigo o fuerza más grande, que es el Imperio Otomano, que además es todo lo otro que no es Europa. Son musulmanes, no católicos, son morenos, no blancos, hablan otro árabe y no inglés, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí hay un montón es importante que Orlando vaya a ser el embajador en ese preciso imperio, porque está diciendo que él es el representante más importante dentro del campo enemigo. Y es amadísimo, ¿no? Orlando en esa misión es el hombre más misterioso y a la vez el hombre más deseado, todo el mundo quiere estar con él, etcétera, etcétera. Aunque, pues ahí viene la parodia, es evidente, nos muestra la voz narrativa, que su misión es hacer nada, es ir, visitar, aceptar tinto y tragos que nunca recibe, fumar de pipas vacías y hablar de nada, ¿no? Que todo es un extremo show, que todo es así. Existe el orientalismo, que les había dicho en la anterior, con lo de Virginia Vallejo, Irene Vallejo, no Virginia Vallejo, lo de Irene Vallejo, que es esta sensación de extrañeza de lo exótico que es el otro no europeo. Aquí es impresionantemente claro cómo hay una fantasía alrededor de lo inglés, de lo árabe. Es en esta época además que los principales textos árabes que conocemos hoy en día, especialmente Las Mil y Una Noches, llegan a Europa, ¿no? Es a través de la llegada del Imperio Otomano a Constantinopla, que eso era además antes Imperio Romano, o sea, era completamente europeo. Ahí es donde por ahí es que entra toda la tradición árabe al mundo europeo. Entonces hay toda una discusión sobre quién es esa gente. La literatura de esa época habla mucho de lo que sucede por allá, ¿vale? Dicen también que, fíjense que el Imperio Otomano existe como desde 1400 y pico ahí, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay una exaltación, hay una puya, creo yo, que viene de Virginia Woolf diciéndole a su tiempo, en 1927, como, oigan, ojo, esta gente no era tan mala, esta gente a la que atacamos, porque parte del conflicto de la Primera Guerra Mundial es tratar de reducir la influencia que tenía el Imperio Otomano sobre Grecia y sobre los Balcanes, toda esta zona de Yugoslavia, etcétera.
se ha tomado como una crítica a su propio tiempo de decir, porque el Imperio Británico participó de la Primera Guerra Mundial en contra del otomano, es como, yo me voy del lado de los otomanos, yo voy a exponer cómo esta gente, además es una gente re chévere, re linda, re distinta, que cambiaron a este Orlando. Tanto así que implica la transformación sexual que Orlando tiene. Al parecer es por el hechizo de una gitana. Recuerden que lo que pasa esa noche durante la obra de teatro, una cosa muy típica de la literatura inglesa, y es que las cosas importantes pasan cuando uno está viendo la obra de teatro. Eso pasa en Hamlet. Recuerden que se los conté para cuando leímos Nieve de Orhan Pamuk, que precisamente todo lo importante pasa en el tiroteo que sucede cuando la obra está pasando en vivo y está siendo televisada. Es que lo mismo pasa acá. Orlando en la obra de teatro desaparece, al parecer se casa con esta señorita Pepita Pérez, que es una española, que al parecer es una gitana y que es a través del encanto gitano que Orlando se transforma en mujer. ¿Listo? Y en todo ese evento, en todo ese episodio que es difícil de entender, me imagino, de la voz narrativa tratando de decirnos qué es lo que está pasando, hay toda una crítica a la literatura alegórica y moralista, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco qué es la alegoría y luego les cuento un chisme de la literatura frente al género. Una alegoría es una representación cargada de símbolos que es muy propia de la época medieval, pero que el Renacimiento y que como hasta el siglo XVIII explotaron un montón. Ya para este punto de la restauración, ya es lo que todo el mundo hace. Todo el mundo aprende a hacer literatura a través de alegorías. Entonces la poesía barroca, que es la poesía de esta época, está cargadísima de alegorías. ¿Qué quiere decir que está cargadísima de alegorías? Que no hay un elemento ni en el poema, ni en un cuadro, ni en la iglesia, en todas las expresiones artísticas hay, que no esté cargada de algo, que me esté diciendo algo. Entonces, por ejemplo, este es un cuadro de Botticelli, si no estoy mal, llamado La Primavera. Entonces, ¿por qué sabemos que es una alegoría? Porque todo está cargado de signos. En el medio tenemos a Venus, que es la diosa del amor. ¿Por qué sabemos que es Venus? Porque es la misma que aparece en el nacimiento de Venus, que es este cuadro famosísimo en el que está Venus saliendo de una concha. Y Venus está protegida por su querubín, que es el Cupido, lanzando sus dardos de amor. Tenemos aquí a las gracias, que son las mismas que aparecen ahí en el momento en que Orlando se vuelve mujer, que una es el pudor y la otra es la vergüenza y la otra es el placer. Entonces, las gracias siempre aparecen representadas en grupos de a tres, no siempre son las mismas, pero ellos son como una suerte de ninfas que representan ciertos valores, ¿no? Entonces, aunque son mujeres y son muy sensuales, en general vienen cubiertas y están por ahí bailando, ¿no? Todo está sucediendo una noche. Acá tenemos al dios Marte y el dios Marte está despidiendo una nube, nos la está botando mientras todo está sucediendo. Y aquí está la diosa de la primavera en una forma, en una representada como una ninfa. Fíjense que su vestido está cargado de flores, que también está siendo empujado por algún viento o algo por el estilo, ¿no? Toda esta representación alegórica nos está diciendo que es la primavera, es una época en la cual no hay nubes y que todo es bello y que todo se reproduce y que todo está hecho por el amor y que las mujeres son felices, etcétera, 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 ¿no? Esa es la literatura alegórica, eso es el arte alegórico, eso es lo que era pan de comer en las representaciones artísticas de la época en el cual está sucediendo esto, o acaba de estar terminando, ¿no? Uno lo puede ver en la iglesia esta que queda en el Parkway, cerca del Parkway, en la 34, en la diagonal 34 con yo no sé qué sitio, que uno entra y tiene Alfonso María de Ligorio. esa, que tiene gracias Rubiela, un altar en oro. Si uno va y uno mira ese altar, el ojo nunca va a descansar, primero que todo, no hay ningún momento en el cual quede nada quieto, y además hay una historia, se nos está contando una historia. O la que queda en la séptima con Jiménez,
que es supremamente oscurita, esa también. La experiencia artística es que todo está cargado de símbolos y que yo tengo que entenderlo todo así. Por eso esa parte es tan difícil de entender. ¿Y qué es lo que nos está tratando de expresar con esa alegoría, por lo menos con la parodia de esa alegoría en ese momento? Es que algo contra naturaleza ocurrió. Y es que un hombre se volvió una mujer y que eso nos implica como un cambio, con algún tipo de escándalo en la mente. ¿Por qué es escandaloso y por qué yo les preguntaba eso? Porque la tradición literaria occidental muy poco ha tratado este tema. Cuando uno revisa otras tradiciones no occidentales, o por lo menos lo que llamamos no judio-cristianas, no que vengan de la Biblia o del Corán o de la Torá, sino literaturas indígenas, por ejemplo, en la literatura maya y en la azteca pasa mucho esto, o en India, en la literatura india o en la mitología india es muy común que haya transformaciones entre géneros. Los pueblos nativos norteamericanos tienen historias muy bonitas sobre cómo se crearon los sexos, el hombre y mujer, y quedaron por ahí sobrando gente que es tanto hombre como mujer, y eso se lo, se lo delegaron a cierto tipo de personas, que se llaman personas con dos espíritus. Um, Como que todas las tradiciones, excepto la derivada del catolicismo y del judaísmo y del islam, tienden a tener historias en las cuales un hombre se vuelve mujer, una mujer se vuelve hombre, y esas historias además generalmente explican de dónde vienen los géneros, ¿no? La tradición judío-cristiana nos explica dónde vienen los géneros de Adán y Eva, y entonces Adán y Eva tiene una carga simbólica muy fuerte. Se creó el hombre y el hombre fue inútil y entonces tuvieron que sacar a la mujer de su costilla. Y entonces son dos cosas distintas. La mujer es producto del hombre y además la mujer comete un error que nos hace iniciar la historia humana. Entonces, toda la literatura o toda la simbología que viene construida bajo que bebe de esa tradición, tiene esa distinción muy clara. El hombre es hombre, la mujer es mujer y cada uno tiene su rol, incluida la literatura inglesa. Pero entonces nos viene explicándonos con esta parodia de una alegoría que esto es un evento supremamente escandaloso. Solo hay uno, bueno, hay dos ejemplos de transiciones sexuales, de hermafroditismo en la literatura occidental. Una es se me olvidó el nombre de esta época, de esta épica muy antigua que viene de Mesopotamia, del Gilgamesh, que es una de las épicas más antiguas que tenemos, que es de un guerrero de por ahí, de donde en este momento es Irán, que tiene que hacer un montón de cosas y en algún momento se tiene que volver mujer para, para cumplir una misión y luego vuelve a ser hombre, ¿no? Y en esa experiencia aprende qué es la experiencia femenina. En el caso griego hay uno muy bueno, es uno de los mejores chismes de la mitología griega, y es de un señor llamado Tiresias. Tiresias era un man por ahí que andaba caminando y vio a dos serpientes reproducirse, que estaban en pleno coito. Entonces, por alguna razón, él las golpea con un palo y las separa y como consecuencia se vuelve mujer. Entonces, Tiresias empieza a andar por el mundo siendo mujer y 8 años después vuelve a pasar por el mismo bosque y encuentra a las dos serpientes otra vez y las vuelve a golpear. Um, y se vuelve a transformar en hombre. Cuando pasa eso, Zeus y Hera, el dios griego, y su esposa, los dioses del hogar, entran en un debate o descubren que pueden cerrar un debate que ellos nunca han podido cerrar, y es quién disfruta más en el sexo, si el hombre o la mujer. Entonces llaman a Tiresias y le preguntan, como, oiga, usted que ha sido hombre y mujer al tiempo, díganos quién es más, quién goza más. Y Tiresias dice que las mujeres gozan 10 veces más que los hombres. Hera, la diosa del hogar, se molesta mucho porque revela un secreto que era solo de las mujeres y entonces lo enceguece, lo vuelve ciego. Pero Zeus le agradece que le hubiera contado el chisme y le da el poder de la clarividencia.
Entonces Tiresias luego se vuelve un adivino viejo, ciego, muy importante, porque luego Tiresias va a ser el que le revela a Edipo que él se casó con su mamá, que él mató a su papá y se casa con su mamá. Entonces que es el único episodio que en Occidente tenemos con respecto a la división de los géneros y de los sexos, le sirve a los griegos para explicar el placer sexual y las razones por las cuales las mujeres no se les debería permitir el placer sexual, tanto como a los hombres, porque las mujeres tienden a gozarlo más, es la explicación que ellos dan. De resto, para nuestra tradición, hay muy pocos eventos que sucedan así. Por eso esta novela es tan escandalosa para su tiempo, no solo, sino también que entiende que tiene que expresarnos este cambio por medio de una alegoría, tanto para hacer la crítica a la literatura de esa época, como para explicarnos lo escandaloso que es. La prudencia y el pudor, la prudencia y la vergüenza, o no me acuerdo cuáles son las frases que están ahí, dicen, yo no tengo nada que hacer en este evento, no está con mis valores, por mí yo evitaría contar que un hombre se vuelve una mujer, pero pues estamos en una biografía, lo vamos a contar y ellas deciden irse, ¿no? Es muy chévere cuando uno hace como estudios de género, y por eso Virginia Woolf es muy famosa para las feministas de hoy en día, como rastrear las ideas del género que han sido representadas y distribuidas por la literatura. Esta novela le gusta, es como muy clara en eso, no clara, sino muy dedicada a eso, estaba enfocada en ver cómo sucede esto, y vamos a ver cómo a continuación. Entonces, el siguiente periodo que sigue, como muy bien lo dijo Claudia, es la Ilustración. La Ilustración, en términos generales, si recuerdan sus clases de sociales, ojalá la recuerden, es este periodo en el cual en Europa muchos filósofos y científicos empiezan a cuestionarse por la autoridad que los textos bíblicos y las interpretaciones católicas hacen del mundo, especialmente porque pues la Iglesia Católica se acaba de romper entre iglesias protestantes y las iglesias pues, no protestantes, la Reforma y la Contrarreforma, etcétera, etcétera, y eso abre el espacio para que mucha gente discuta sobre cuál es la naturaleza humana, cuáles son los derechos que tenemos, por qué la gente nos gobierna, cómo nos gobierna, como que el uso de la razón empieza a primar sobre el uso de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este periodo, Orlando decide vivir entre gitanos. ¿Listo? ¿Por qué decide vivir entre gitanos? Porque en la Ilustración empieza a haber una exploración mucho más valiosa de lo que no es occidental, de lo que no es católico más que todo, ¿no? Empieza a haber un movimiento por tener una curiosidad por ver aquello que no es lo nuestro, que es. Vamos a experimentar. Entonces, todo este periodo de Orlando entre los gitanos es un guiño a ese espíritu de esa época de querer conocer más gente. No obstante, descubre Orlando ahí que su naturaleza burguesa le impide el completo desapego que implica ser gitano. Es muy bonito cómo a lo que los gitanos le molesta es que Orlando le ve bonito el sol y las nubes, cuando pues, los gitanos no ven bonitas las cosas. Esta sensibilidad estética, la capacidad de enamorarse del mundo, la capacidad de escribir, no es una cosa que haga alguien que sea gitano. Los gitanos tienen una relación con la tierra directa, no tienen un tercero que es la representación alegórica o la representación literaria, no tienen la poesía, no tienen el arte, no tienen como este mundo abstracto donde la realidad adquiere un valor distinto, no, ellos son la realidad misma. Pero como Orlando, sabemos desde que lo vimos a 200 años antes, era un niño que le encantaba la poesía, pues va a sufrir. Dicen también que esto era un guiño a Vita, al amante de esta amiga de Virginia Woolf, que exotizaba un poco a los gitanos. Entonces Virginia Woolf le dice, vea, usted no puede ser gitana, usted es una niña rica, deje de estar pensando que los gitanos son lo mejor, porque usted necesita tener libros y cuentos para ser feliz. Entonces ella retorna a Inglaterra y se conecta con autores ilustrados. El más famoso es Pope. Pope es un gran autor inglés. Si alguna vez se vieron
El Código Da Vinci, Pope es una de las pistas importantes debajo de en la iglesia donde está enterrado Pope, es donde está una de las pistas del Código Da Vinci. Y hay una dura crítica al establecimiento literario de su época. Orlando en este momento tiene la posibilidad otra vez de reconectarse con los escritores, pero ahora lo hace como mujer, y como mujer no tiene la misma oportunidad. Fíjense que en algún momento ella los invita y dice, Orlando entiende que por mucho que ellos vayan a su casa y por mucho de que ellos le hablen de su vida y por muchos que ellos la consideren cercana, por ser mujer, ellos van a desestimar su opinión apenas salgan de ahí. Van a seguir pensando lo que sea de las mujeres. La literatura no es un espacio en el cual las mujeres puedan entrar, especialmente en la ilustración. La ilustración es el periodo de la historia donde nacen los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces dice que todo hombre nace igual y que todo el ciudadano tiene derecho a la participación democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca nadie dice, oigan, las mujeres también deberían poder votar. No, es un movimiento completamente masculino. Entonces ahí está criticando eso, como en este periodo se fortalece la idea de que todo el mundo es libre y todo el mundo es igual, solo si son hombres. Las mujeres siguen estando ahí de bonitas y de decoración. Y fíjense que en este periodo ella empieza a esconder su manuscrito en su pecho, ¿no? Ella no lo va a mostrar, ella no como antes que lo mostró y se le burlaron. La escritura se vuelve una cosa privada, íntima. Es algo que ella tiene que cargar consigo misma, probablemente no tiene dónde guardarlo, probablemente no hay un espacio para ella que no sea revisado o revisable por sus múltiples empleados y empleadas. El único espacio que ella tiene consigo mismo es su busto, ¿no? Y luego llega el romanticismo junto con la época victoriana, el siglo XIX. Inicia con esta tormenta que cubre todo Londres y cubre toda Inglaterra y que trae la humedad y que todo se llena que es nuestra idea londinense que tenemos que el cine nos ha vendido, que en Londres todo es oscuro y nublado y que Bogotá se parece a Londres. Entonces empieza a haber una crítica a las formalidades e instituciones que se crean, ¿no? A que nada se puede hacer sin un cierto tipo de rito. Eso está muy conectado con el romanticismo, porque el romanticismo es este movimiento que surge en contra un poco de la ilustración, que dice la razón lo es todo, y él dice no, el romanticismo dice no, es la emoción lo es todo. Hay que volver a lo propio de las personas, al interior, hay que volver a enamorarnos, pero ya dentro de un sistema del siglo XIX que ya está pensado en la producción industrial, entonces toca pensar en casarnos. Y justo ahí viene el siguiente, que es la época victoriana, ¿no? La época victoriana es como, si la época isabelina nos permitió crecer el imperio, la época victoriana ya aquí es que el imperio ya llegó hasta Australia y volvió, ¿no? Orlando de repente siente la necesidad de enamorarse, y no solo de enamorarse y de tener un amante como veíamos en la época isabelina, que yo me enamoré y que hay un rey de un amorosidad, sino de casarse. Y no de casarse en términos de construir una sociedad matrimonial, sino de tener un anillo. Fíjese que ella empieza a sentir que le empieza a rascar el dedo, entonces se pone un anillo de mentiras, un anillo por ahí que tenía, pero le sigue incomodando porque ella tiene que casarse, ella tiene que conseguir un marido, ella tiene que encontrar un par que además siendo ella mujer le dé el aval de existencia, le permita ser una mujer completa. Esto es una crítica directa a la institución burguesa. Es en el siglo XIX, es en la época victoriana, es gracias al proceso de la revolución industrial que nuestros valores de familia, lo que nosotros llamamos la familia tradicional y esas cosas, de hecho empiezan a volverse de verdad como tradición. Esto especialmente sucede porque la industrialización implica un nuevo modelo económico de poder comprar bienes y servicios, etcétera, etcétera, y de acumular capital. Y entonces la familia se vuelve la unidad básica de consumo. Fíjense hoy en día que nosotros somos resultado de esta época, ¿qué se puede comprar que no sea dado en términos familiares? ¿No?
La casa se pesa en términos familiares, la cantidad de cuartos que tiene una casa está pensada ya no en pueda tener establos y la empleadas y un cuarto para el té y un cuarto para... No, se piensa en donde el cuarto principal para la pareja, el cuarto para los niños, de pronto el cuarto del servicio y si algún cuarto invitado. El carro se piensa para familia, el mercado se piensa para la familia, el papel higiénico lo llamamos familia. Um, y es esta época victoriana de, de industrialización y de consumo de determinada manera el que nos hace creer, junto con el romanticismo, que el matrimonio es una cosa eterna y que se debe justificar a partir del enamoramiento, que el enamoramiento es una cosa que viene como dentro de nosotros y que nos enamoramos románticamente. Entonces, fíjense que ella se encuentra con este hombre después de caerse, ¿no? Ella dice, no, yo no voy a conseguir ningún hombre, mi amor es el mundo, la naturaleza, y se rompe un pie. Y se queda echada en un pastizal y mágicamente de la nada llega este caballero eh, y la ve tirada en el pastizal y al verla tirada en el pastizal él entiende que ella es su enamorada y ella al verlo en el caballo entiende que él es su enamorado y sin decirse nada ya se conoce, ¿no? Y entonces es como la típica historia de Disney de la princesa siendo recogida por su príncipe azul, que se conocen tanto que no necesitan hablar o siempre hablan de lo mismo. Y además este tipo representa los roles que hace un hombre burgués de esa época, un tipo con dinero, con propiedades, con esposa y además que es un aventurero que le gusta porque sí, ir a vivir la aventura más suicida del mundo y siempre sale bien librado porque pues, es el gran héroe de la vida. Y ella se vuelve una exitosa mujer victoriana que tiene que usar un miriñaque, que es su gran estándar. ¿Y qué es el miriñaque? Pues es esta falda amplia que utilizaban las mujeres de la época victoriana para esconder que estaban embarazadas, para no mostrar el embarazo, aunque yo quiero embarazarme porque es mi rol en la sociedad, ser mujer victoriana es embarazarse, pues no voy a mostrar el embarazo frente al mundo, la familia y la reproducción y toda la sexualidad empiezan a vivirse dentro de la alcoba y ya no como una cosa expuesta hacia el mundo, entonces pues empiezan las mujeres a usar ropa que les oculte el embarazo y entonces Orlando se escandaliza un poquito, pero igual tiene que empezar a usar miriñaque. Entonces aquí hay toda una burla muy dirigida porque además Virginia Woolf nació en la época victoriana. Su papá es un señor victoriano. El papá de Virginia Woolf era un crítico literario que decía que los autores escribían lo que el espíritu de la época les decía al oído. Entonces, por eso hay toda esta repetición de que fue el espíritu de la época la que la llevó a enamorarse y la llevó a casarse. Ahí está echándole muchos vainazos a su papá, Virginia Woolf, como burlándose de esa idea, ¿no? No obstante, a pesar de todo lo malo que puede implicar esto, lo malo es, en términos de Orlando, tiene que ya vestirse bajo los roles de su género, que es el ser mujer, aunque en algunos momentos juegue a ser hombre, etcétera, y se vista como hombre, y además que con su marido haya una comprensión tan básica que de pronto piensan que el otro en algún momento fue mujer, ¿no? Como que dice, usted solo puede entender mi vida tal como la entiende si tiene una experiencia de género como la mía. Um, a pesar de que hay todos estos roles de género y tales, como ya hay un mercado de la literatura mucho más constituido, ya existen agentes literarios, ya existen editores, ya existen como un mercado de recomendaciones literarias, ya hay revistas especializadas en literatura. ¿Recuerden cuando vimos La Isla del Tesoro que les contaba que es de esta misma época, que les contaba que esa novela fue publicada en una revista y que salía en las páginas de abajo, en las partes de abajo de las páginas de la revista y se lleva por entregas? Como que aquí es que empieza la literatura a volverse una mercancía de consumo masivo, culturalmente relevante. Entonces, gracias a eso, ella se vuelve a encontrar con este señor
y le vuelve a pasar su libro y el tipo, este agente literario la vuelve famosa y ella se gana un premio. Ella logra publicar su libro gracias a estos roles determinados, ¿no? Decía Adriana que le parecía que esta conversación era la misma, que a pesar de que hubieran pasado 400 años, estaban diciéndose lo mismo. Y sí, porque al final del día ella está criticando que todo ha sido, que siempre ha sido lo mismo. Que aunque le cambiemos el nombre y el rey, aunque le cambiemos la vestimenta y el lenguaje, aunque le cambiemos el enfoque, si es la naturaleza o es el amor o es la razón, lo que sea que estamos persiguiendo, los hombres y las mujeres en el fondo siguen siendo la misma cosa. La historia no ha cambiado. ¿Listo? Y aquí vamos a la actualidad para ella, ¿no? Y aquí hay un cambio drástico en la narrativa de la novela. Fíjense que deja de narrarme qué está pasando y empieza a narrarme qué está pensando. No les digo que a estos autores de la primera mitad del siglo XX, la guerra realmente les hace cuestionarse todos los valores que creían que eran obvios para su época, ¿no? Entonces, el progreso, la industrialización nos va a llevar a ser mejores, la tecnología nos va a permitir una vida más chévere, vivir una vida más chévere nos va a permitir dejar de preocuparnos por las cosas que nos generan conflictos, entonces la tecnología nos va a permitir la paz y ¡pam! Llega una guerra en la cual es la tecnología, es el progreso y es todas estas ideas las que permiten que la crueldad sea de nuevo de niveles, con nuevos niveles nunca antes imaginados. Entonces toda esta gente dice como, uff, de pronto le hemos estado parando muchas bolas a lo que es afuera, o por lo menos la literatura como esta, este arte o esta disciplina que se encarga de contarnos cómo la gente piensa o cómo una época vive sus valores, la está embarrando porque nunca fue capaz de decirnos que esto pasa. Nunca nos dijo que la gente es capaz de ser así. A pesar de que hay literatura de guerra de toda la vida, como Guerra y Paz, que es de un autor francés del siglo XIX, sigue con esas narrativas de los grandes héroes, de los grandes hitos, del sentido de la nación, del respeto y del amor por mi ejército, del espíritu nacional que está luchando contra el otro, pero con la Primera Guerra Mundial esta gente, no todos, pero por lo menos los autores de vanguardia dicen como estamos embarrándola porque quizá esa representación de la vida como algo claro, conciso, coherente, expresable, bello, publicable y reproducible, es más bien un deseo que tenemos como género humano, y en el fondo no sabemos qué hay, ¿no? Esto coincide con Freud. Para esta época Freud nos está diciendo, uff, de pronto cuando hacemos cosas raras es porque hay algo llamado inconsciente, hay todo un montón de información en nuestro cerebro que no está como en el plano de la atención y de la conciencia, pero que ejerce fuerza, ¿no? Que ejerce un montón de acciones y de motivaciones que nos llevan a un montón de trastornos psicológicos, ¿no? Entonces todo lo que sucede, les digo, con Freud, para Freud todo es que en mi infancia yo vi que mis papás hicieron algo así o así, y entonces eso se traduce en que yo sea comprador compulsivo, o que yo sea alcohólico, o que yo sea trabajador compulsivo, o que yo sea de ánimo depresivo. Cualquier rasgo de mi personalidad viene dado porque en mi crecimiento empecé a acumular un montón de cosas que mi necesidad de ser una persona funcional ocultó en el inconsciente y que salen en brotes psicóticos o en brotes de personalidad en general. Entonces todos esos autores dicen, uy, no, toda esta historia que habíamos contado, toda esta misma idea de pensar una biografía de un Orlando que nace siendo uno y que a pesar de que es hombre o mujer, que no importa si tiene 30, 37, si está en Londres o está en Constantinopla, es el mismo, de pronto no. Entonces la narrativa se vuelve, el último capítulo, las últimas 20 páginas son de un
de una neurosis o como de un vértigo, porque uno empieza a ver que Orlando empieza a pensar muchas cosas, y de repente termina el libro con la fecha de publicación del libro mismo. Entonces el libro termina diciendo, y hoy es tal día de 1928 o 27, no me acuerdo bien. Entonces así, con ese pasar entre las distintas épocas de la literatura inglesa, enfocándose en el acceso que una mujer o un hombre tienen a la posibilidad de expresar sus pensamientos a través del estilo favorito de cada época, Virginia nos hace una crítica larguísima, paródica, interesante pero confusa, chistosa pero que no lleva a ningún lado, no nos va a llevar a nada. Nunca esperen de los autores de vanguardia un final. Solo nos está diciendo, pues esto es lo que es ser mujer hoy en 1927 y querer escribir literatura. Uno podría pensar, son interpretaciones que se dan, que es algo que ella se imagina, ¿no? Que siempre estamos en 1927, pero que la mente tiene la capacidad de, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, no sé, viendo una película, viendo Titanic, uno ve Titanic y uno dice, uy, ¿uno qué habría hecho? Mi mamá tiene esa maña. Cuando yo veo películas con mi mamá, ella tiene la maña de criticar a la gente. Entonces ella dice, de Titanic, ella siempre critica que Rose nunca es capaz de ser suficientemente sensata y quitarse el vestido y ponerse un pantalón. Porque ese pinche vestido que ella tiene, conforme se va llenando de agua, la va poniendo más pesada y ella en algún momento el vestido la va a matar, en vez de ponerse un pantalón, que es una cosa sencilla, y salir corriendo, ¿no? Y eso es un ejercicio que uno suele hacer mucho, o yo no sé si yo lo hago porque mi mamá desde chiquito me enseñó, cuando uno ve algo que está pasando en las películas o en un libro, uno dice, yo habría hecho en esa época, y ese ejercicio de transportarse a otra época, de pensarse como un personaje y de ver uno cómo se desarrollaría, pues es algo que sucede en la mente. Entonces uno también podría pensar que más allá de si Orlando es un hombre o es una mujer, o si vivió 300 años o no, es la posibilidad de que una mujer en 1927 se piense como si ella hubiera sido una escritora, hombre o mujer o lo que sea, en otro tiempo, y le permite crear esa crítica a su tradición y a su lengua, y pues, a su mundo y a su sociedad. Entonces, temas generales de la naturaleza, ¿no? De la novela, para hacer un pequeño resumen. El primero y el más obvio que pues hemos retenido y a ustedes recalcaron ante todo es la naturaleza del sexo y del género. Hay pequeñas pistas que nos da Woolf sobre lo que ella cree que es ser mujer. De pronto viene en lo que ser mujer es vestirse como una mujer. Viene dado por los atuendos. Hay todo un pedacito en el cual ella dice, nosotros no nos vestimos, sino las prendas nos visten a nosotras. Y es la prenda la que establece el género y el sexo. O también es la relación que tenemos con el poder. Ser hombre es tener el poder a la mano, ser capaz de realizar ciertas acciones sin importar. Fíjense lo desequilibrado que es la historia de Sasha y de Orlando. Orlando tiene una esposa, o una prometida al menos, que todo el mundo sabe. Se enamora de Sasha y no le importa. Él va y se escapa y la corteja frente a todo el mundo, no le importa el que dirán, él igual quiere ir a casar. Pero apenas él ve que Sasha de pronto, se está besando con un marinero, él se molesta. Entonces hay un desequilibrio con respecto a el poder. Un hombre puede hacer de su vida sexual lo que quiera, sexual, afectiva, lo que quiera. Una mujer no tanto. Entonces de pronto también ser mujer y ser hombre viene dados en términos de que tanto yo puedo acceder a ciertas formas de poder. O cualquier otro, en la necesidad de casarse, el poder embarazarse. Sí, como que hay muchas disquisiciones al respecto de qué es el sexo masculino o el sexo femenino, o el género masculino y el género
femenino, que además nunca se cierran, es una exploración, no es un ensayo. También está las formas de la escritura, que implica escribir siendo hombre frente a que implica escribir siendo mujer, dependiendo también de su época y de su clase. Ahí viene el siguiente, los valores burgueses o nobles o reales. Orlando, si bien al principio es un hombre, no se siente cómodo escribiendo o mostrando lo que escribe, no porque sea malo escribir por ser hombre, como si es malo escribir siendo mujer, sino que es malo escribir siendo rico o siendo noble o siendo un caballero, ¿no? Y dicen que la escritura es de gente loca. Y luego nos muestra que este Green es un borracho, que es un chismoso, que es un pobre diablo que no tiene como caer muerto. Lo que les decía al principio, la concepción del tiempo histórico y del tiempo anímico, si bien han pasado 1 hora 40 minutos desde que nos conectamos, en nuestras mentes, en nuestros ánimos, pueden haber pasado más cosas. Y esta charla está aburridísima, ustedes lo han sentido como eterno. Yo que estoy en el proceso de decírselos, pues para mí han sido 10 minutos, ha sido todo muy rápido, porque mi cerebro está en esta producción. Kurt puede confirmar lo que digo, cuando uno da clase, uno no se da cuenta del tiempo. Uno empieza la clase y cuando se da cuenta, se la acabó, no hizo ninguna actividad y ahora tiene que ir a la otra. Entonces hay una exploración de eso, de la distancia que hay entre ambos tiempos. Y cómo la literatura puede o no puede expresar eso. Yo sé que esta novela es incómoda, aunque yo no la recordaba tan incómoda. Yo me la leí hace mucho tiempo, un viaje en el que estaba y la encontré en un hotel en el que estaba y me la leí en 2 días y me pareció graciosísima. Ahorita que me la leí, sí me pareció mucho más pesada y además no recordaba el 70% de la novela, porque probablemente el 70% de la novela es pensando que de pronto está pensando Orlando. ¿Sí? No está pasando nada, sino es Orlando pensando y queriendo hacer y queriendo de pronto hablar o no hablar con esta persona, queriendo escribir o no escribir. Como que hay mucho tiempo muerto. Pero precisamente ese es el objetivo de la novela. Si la novela se leyera fácilmente en una sentada, no sería la novela que es, no sería el clásico que es, ¿no? Volvamos al asunto del clásico. Los clásicos son los libros que uno quisiera haber leído. El hecho de que nos incomode, no lo podamos terminar, nos desconecte, es precisamente el objetivo, diría yo, si es que uno le puede poner objetivos, o por lo menos es razonable que suceda así, dada la formación literaria en la que estamos, ¿no? Nosotros venimos de una formación muy del siglo XIX. La manera en que nosotros leemos todavía como cultura es muy del siglo XIX. Ya hemos visto varios ejemplos aquí en el club de lectura de cuando no, ¿no? De cuando piensen en el de Chernobyl, Voces de Chernobyl, fue una de las novelas raras que leímos. ¿Qué otras raras hemos leído? Nieve. Nieve, por ejemplo, de Orhan Pamuk, que es rara por no ser occidental, sino por ser turca. Ya hay, ya estos autores están siendo reconocidos como noveles. Fíjense la que leímos, Paraíso también, que se nos hacía rara, que decíamos, ¿y a dónde va? ¿Y en qué termina? Como que no supe qué carajos pasó. La idea de que las novelas tienen un inicio y un fin, un punto climático y todo es claro y al final de la novela todo se cierra y todo el mundo es feliz, esa es una idea del siglo XIX, es una idea que además gustó mucho como producto de venta, es decir, comercial. Por eso también son las novelas de televisión las que están construidas así, o las series, o las películas. Lo cual no quiere decir que sea malo, sino que la experiencia de lectura no siempre es la misma. Entonces hay novelas que están hechas precisamente para cuestionarnos sobre qué es la experiencia de lectura, ¿no? Por eso
Virginia Woolf es tan importante para el canon de la literatura, porque nos hace reflexionar con novelas como esta sobre quiénes somos como lectores, cuál es el lenguaje que tenemos y qué posibilidades hay de la escritura. Si uno es un lector que quiere sentarse y que a mí la lectura me desconecte, me mande a otro mundo, y cuando yo termine el capítulo yo pueda cerrar y volver a mi realidad a hacer el almuerzo o hacer la cena, en pijamarme y irme a dormir, pues, este libro no es para, para hacerlo en este momento. Y nunca probablemente va a ser un libro que se pueda consumir en ese sentido, ¿no? Puede ser un libro que nos va a hacer, que nos va a tentar, acuérdense que es una parodia, que nos va a decir, uy, qué rico, porque uno empieza leyendo, uy, bueno, este es un personaje que hace ta, 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 y cuando uno cree que está llegando a algo, algo pasa. Y entonces uno queda con las ganas, uno queda insatisfecho. Como ese sentimiento de insatisfacción, quiere decir que la leyeron bien. Como no tenemos la posibilidad, que sí tiene Kurt, de leerlo en el original, pues no, el lenguaje también nos va a generar una distancia. Pero bueno, es toda esta reflexión la que debería suscitarnos este tipo de lectura. Y finalmente, un tema mucho más general es el tema de Inglaterra frente al mundo, ¿no? Inglaterra es el imperio más grande que ha habido, no solo más grande en términos de extensión, porque el imperio español en algún momento tuvo tanta extensión como el inglés, sino en cuestiones de influencia. Por eso la lengua franca hoy en día es el inglés, no es el español, a pesar de que el español sea la segunda lengua más hablada en el mundo. Entonces nos está hablando del poder que tiene Inglaterra como imperio en establecer lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo deseable, lo indeseable, como centro de poder, ese es como una gran reflexión que puede ir detrás de la novela. ¿Listo? Entonces con esto quería terminar. Si quieran decir algo, preguntar algo, criticar algo, regañar algo, soy todo oídos. Pues Álvaro, siempre nos dejas con el otro, la otra cara de la historia, ¿no? Ese yo creo que es el gran aporte que tú haces acá en el sentido de mostrarnos el otro lado, que nosotros, como tú dices, por el tipo de lectores que somos, no alcanzamos a percibir todo lo que hay detrás pues, de una historia como esta. Entonces, pues nada, darte las gracias por toda esta aprendizaje y esta ilustración que nos haces pues de este libro. Seguro que sí lo volvemos a leer en otra oportunidad, como tú hiciste muchos años más adelante, eh, le encontraremos otro sentido, ¿no? Al que le hemos dado en este mes de lectura. Súper, le dan like a Virginia Woolf o todavía no. Pues mira, digamos, yo le daría un like por su valentía y su visión tan moderna en esa época. Pero lo que tú dices, yo decía, pero ¿por qué preguntas si nos escandalizó uno? Claro, es un libro que en esa época fue un escándalo. Es más, en la época nuestra del colegio, seguro que nunca nos hubieran permitido ni nos hubieran dado una lectura de esas. Pero si no más hace unos 15, 20 años, era un pecado en un colegio por allá de Cali leer Sin tetas no hay paraísos, donde era como una enseñanza para la gente. Pero pues digamos hoy en día pues no lo vemos así, pero ¿cómo sería de duro en esa época y cómo la habrán criticado? ¿Cómo sería la crítica tan grande a ella como mujer que terminó suicidándose? Pues siempre pienso, Álvaro, como médico, y entonces pienso que los psiquiatras serían felices leyendo este libro, y además porque pasa de tantas cosas de la parte de hombre a mujer, pero además es que hay una cantidad de cosas que ella escribe
esos momentos donde se duerme, yo no sé cuántos días, vuelve y aparece. Ujú. Es que la depresión es así, y esos brotes de escribir tantas palabras una seguida de la otra, y unas descripciones larguísimas, pues a mí me hacían pensar que yo estaba como en un brote maníaco. Yo cuando lo leí, como que mezclaba mis conocimientos ahí médicos y otros, y tenía una confusión tenaz en la cabeza. Gracias Ujú. por la explicación que nos diste, porque realmente leerla no es fácil. Ahora es posible, Virginia Woolf, les digo, tenía episodios maníaco-depresivos, ¿no? También es una, también uno lo puede tomar, y gracias María Clemenza por ese comentario que se me había escapado de algo que había pensado decir en algún punto, también nos puede estar diciendo, o lo podemos leer como una ventana a la mente de una persona que no es como nosotros, que por lo menos consideramos que nuestro estado anímico es regular, ¿no? Entonces, como, sí, la literatura siempre ha expresado todo como muy bien y muy chévere, porque pues todo el mundo y toda la gente piensa igual, aunque sabemos desde el principio de la vida que pues, todo el mundo está igual, y que ha habido un grupo de gente que hemos llamado locos, enfermos mentales, maniáticos, neurodivergentes, somos como quiera que nos llamamos, que pues, ven el mundo de una manera distinta. También esta puede ser una clave de lectura. Estamos adentrándonos en la mente de una persona cuya visión de la realidad no es la misma nuestra. Y está interesante, ¿no? Pensarlo así. Muy interesante, Álvaro, y la forma en que ella ha tenido esta habilidad a mencionar del punto de vista de hombre como la mujer en esta época fue maravilloso. Y no es sorpresa posiblemente que yo pienso ella suicidio. Em, Ujú. y entonces posiblemente no sé qué es lo mismo palabra, pero juxtaposición entre su mente y su forma Ujú. ha causado las dificultades que posiblemente últimamente ha causado este suicidio. No sé, pero muy interesante, y como he dicho, mil gracias por la oportunidad a leer uno de mis compadres de Inglaterra en esta forma, porque nueva a mí, nueva persona, nuevo autor. Perfecto. Pasamos a la propuesta que tengo para la próxima. ¿Listo? Se llama, es una novela histórica llamada A lo lejos. Es de un argentino llamado Hernán Díaz, pero extrañamente se fue a vivir a Europa, como a Estocolmo, desde muy chiquito, entonces la novela tocó traducirla a español, porque está escrita en escocés. ¿Qué? En sueco. En sueco. Se consigue, se llama A lo lejos de Hernán Díaz, y es la historia de un inmigrante sueco que llega a California justo en la fiebre de oro. La fiebre de oro es este periodo en el cual se dan cuenta que en California hay un montón de oro, entonces todo el mundo quiere explotar oro, y la gente se vuelve loca por buscar oro en cualquier lado. Y él quiere volver a Nueva York porque su hermano está en Nueva York, como que los dos se pierden en el momento de volver de Europa, y entonces nos narra todo el proceso. Eso es siglo XVIII, XIX en Estados Unidos, todo el proceso de atravesar Estados Unidos desde California a Nueva York. Fue sacado como en el 2020, es reciente, y tiene muy buenas reseñas según he visto. Se consigue en la Librería Nacional a 113.000 pesos. ¿Les parece? Sí, 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 sí. Yo les mando ahí de una vez. Esta vez traté de reducir las opciones a una. sí, Tengo otras para... por si acaso, pero No, pues esta tiene tan buenas reseñas que estoy apostándole todo a esta. Díganme si quieren, si sí o no. Sí, sí, señor. Sí, perfecto. Álvaro, de parte nuestra, Súper. Sí,
Chévere. Sí. Sí, Listo, entonces ahorita en 10 minuticos que dice ya estoy ya más descansado.